La noción de un autoencoder es algo relativamente sencillo y que tiene muchas utilidades, además de ser una aplicación, una forma muy interesante de montar una arquitectura de red para algo que es ya un poco distinto de lo que uno tradicionalmente puede hacer, ¿no? De hecho, sirve muy bien para ilustrar el hecho de que podemos armar distintas arquitecturas de red y junto con lo que vamos a ver posteriormente de redes multimodales, en el fondo son ejemplos de arquitecturas, de formas que uno puede combinar capas para cumplir un propósito concreto. Y ese propósito, o lo que queremos hacer, puede depender mucho o de nuestra imaginación o de una forma nueva de aproximar un problema, ¿no? Esto es sobre todo para que no os quedéis necesariamente con el concepto de que una red neuronal es simplemente un conjunto de capas uno después de la otra, que hay una entrada y hay una salida y todo es muy estático, todo es muy secuencial, ¿no? De hecho, vamos a ver con las redes convolucionales y luego con los modelos de secuencia, vamos a ver cómo hay muchas otras maneras de montar arquitecturas de redes especificando una forma concreta de combinar las capas. Bueno, un autoencoder es un método no supervisado. Es un método no supervisado y es una arquitectura de red que es de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una capa de entrada con las neuronas que sean, n neuronas. Esto puede ser cualquier tipo de entrada, ¿no? Pueden ser un vector de n, esto normalmente es un vector, o vamos a ponerlo así, es un vector de n características. La representación, como sea, de cualquiera de los objetos que tenemos en nuestro universo, con los que queremos funcionar. Por ejemplo, puede ser, como lo vamos a ver en el notebook de ejemplo, por ejemplo, puede ser una imagen de MNIST, que es un dígito, es una imagen que es de 28 por 28 píxeles, la aplanamos, cogemos la primera fila, ponemos la segunda fila, etcétera, y tenemos un vector de 784 números, ¿no? Entonces tenemos una capa de entrada y un autoencoder muy sencillo. Tenemos una capa intermedia de la red del número de neuronas que sea y tenemos una capa de salida que tiene la misma estructura que la capa de entrada. Tiene n neuronas también. Todo con sus pesos, ¿no? Todo esto tiene sus pesos, ¿no? Y el objetivo que queremos con un autoencoder es básicamente que a la entrada que le presentemos nos gustaría que la salida, porque fijaos que la salida tiene la misma dimensionalidad que la entrada, nos gustaría que la salida fuera lo más parecida posible a la entrada. Es decir, que se reconstruyera la salida, ¿no? Mirado de esta manera, incluso podemos pensar cómo es el error, cómo podríamos medir el error, ¿no? Fijaos que una manera muy sencilla de medir el error, como esto y esto tiene la misma dimensionalidad, pues simplemente podríamos medir el error, un error medio cuadrado y el promedio de todas las neuronas, de todos los datos, ¿no? Este podría ser un error que nos mide, una manera de medir qué diferente es cada una de estas neuronas, esta con esta, esta con esta. Y nos gustaría, como función de pérdida, minimizar esta diferencia. Es decir, lo que le estaríamos pidiendo al autoencoder es que yo aquí quiero ver algo lo más parecido posible a lo que he puesto en la entrada, ¿no? Y entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que normalmente este K es menor que N, aunque no necesariamente, pero normalmente es menor que N. Si es menor que N, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a la red? K y esto es N y esto es N.
¿Qué es lo que le estamos pidiendo a la red? Porque fijaos que esto hay una propagación secuencial de la información. Si estos son menos neuronas que estas, fijaos cómo en el fondo lo que estamos haciendo es, oye, en esta parte de la red yo quiero, desde una representación con menos neuronas, me gustaría reconstruir la información original, ¿no? Entonces, a esta parte del autoencoder se le llama el encoder y a esta parte se le llama el decoder, ¿no? De manera así como muy trivial, ¿no? Muy obvia. ¿Por qué? Porque en esta parte, el encoder, lo que hace de alguna manera, usando pesos y unas activaciones que nosotros definimos, como una red neuronal cualquiera, lo que hace es, dada unas entradas, genera una representación de esas entradas. ¿Y qué hace el decoder? Dada una representación de esas entradas, decodifica, reconstruye la salida. ¿Sí? Entonces, fijaos que es una red muy sencilla. La función de pérdida casi que nos sale inmediatamente de como resultado de lo que queremos hacer. Y es muy sencillo programar un autoencoder y bueno, sobre todo con TensorFlow, pues súper sencillo, ¿no? ¿Para qué sirve un autoencoder? Bueno, por ejemplo, supongamos que tenemos imágenes, por ejemplo, tenemos un autoencoder de 784 en la entrada, de 20 y de 784 en la salida, como linearización de cualquier dato de MNIST, ¿no? Cualquier imagen de MNIST. Bueno, pues entonces, si esta reconstrucción tiene la suficiente calidad, nosotros podríamos usar el autoencoder, nosotros codificamos, tenemos una representación mucho más pequeña, que ocupa mucho menos, y nosotros podríamos a lo mejor, una vez que ya tenemos el autoencoder entrenado, podríamos a lo mejor almacenar solamente estos 20 números en vez de los 784 y usar esta parte del decoder, del autoencoder, es decir, usar el decoder para que cuando nos den un número nuevo, reconstruirlo, ¿no? Yo podría tener una persona que quiere mandar una imagen, esta persona tiene el encoder, la otra persona tiene el decoder, una imagen de 28 por 28, esta persona la pasa por el encoder, queda de 20, le pasa estos 20 números a esta otra persona y esta otra persona recupera esto, ¿no? Eso es una de las aplicaciones. Vamos a ver luego en el notebook cómo puede haber otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y a partir de aquí puede haber toda la combinatoria que queráis, ¿no? Podríamos tener autoencoders, podemos tener autoencoders de varias capas hasta el codificador y luego varias capas de salida, varias capas hasta la representación latente, que es como podemos llamar a esto, representation, y varias capas hasta la salida, que sería el decoder, ¿no? El encoder y el decoder, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser simétricas. Si son simétricas, hay algo que se puede hacer, que se hace a veces, que es lo que se llama weight tying, que lo que quiere decir es que forzamos a que todos los pesos de aquí sean los mismos que los pesos de acá, que los pesos de acá sean los mismos que los pesos de acá, ¿no? En vez de tener pesos independientes que durante el entrenamiento van tomando valores independientes, ¿no? Entonces podemos tener un tied autoencoder, que lo que quiere decir autoencoder, que lo quiere decir que los pesos de acá están atados con los de acá, quiere decir que son los mismos, ¿no? Otra cosa interesante que también surge con los autoencoders es la siguiente. Fijaos, suponer que tenemos las neuronas de entrada y supongamos que tenemos la imagen, ¿no? Y esto lo hago con imágenes porque es fácil de ver el concepto de reconstrucción, de interpretabilidad, que es lo que vamos a ver ahora, aunque no necesariamente tiene que ser con imágenes, ¿no? Lo que pasa es que así es más fácil explicarlo. Supongamos que tenemos un encoder.
aquí tenemos 784 neuronas, pongamos que aquí tenemos 20 y aquí tenemos 784, y ya está entrenado, ¿no? Fijaos que cada neurona de estas tiene, la dimensión de estos pesos es de 784 por 20, ¿no? Es decir, para cada neurona de estas hay 784 pesos que salen desde el encoder y 784 que salen hacia el decoder, ¿no? Como estos son 784, que es la dimensionalidad de la entrada, yo podría coger estos 784 de esta neurona y pintarlos como si fuera una imagen de 28 por 28, ¿no? Es totalmente distinto que coger la salida, porque esta es la salida, ¿no? Y recombinarlos para tener la imagen, ¿no? O sea, reorganizarlos, deslinearizarlos para tener la imagen. Con esto lo que estamos haciendo es coger los pesos y ver los pesos como si fueran una imagen, ¿no? Y esto lo que nos permitiría ver, y esto lo podemos hacer para cada neurona latente, ¿no? Para cada neurona latente podemos sacar cuál es la representación de la neurona en el espacio original, tanto del encoder como del decoder, ¿no? Y esto a veces lo que nos permite ver es qué tipo de patrón ha quedado asociado en el entrenamiento con cada neurona, ¿no? Y de hecho en el laboratorio que vais a hacer, vamos a forzar que cada una de las neuronas tenga valores muy especializados, y cuando cojamos esta interpretación vamos a poder incluso visualmente verificar que que algunas neuronas se han especializado en reconocer algunos números y otras se han especializado en reconocer otros números. Y eso lo vamos a poder identificar porque estamos dándole algo de interpretabilidad a los pesos que ha aprendido, con los cuales se ha calibrado la red, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Cosas también que se pueden hacer, por ejemplo, en el sentido también de construir interpretabilidad. Una vez está entrenado el encoder, nosotros podríamos coger solamente la parte del decoder y encender una neurona o encender dos neuronas, dejando el resto apagadas, y ver qué sale acá. Entonces podemos tratar de entender cuáles son los patrones que cada una de las neuronas está representando, ¿no? Entonces, bueno, un autoencoder, como decía, es algo relativamente sencillo, como veis, pero que da mucho juego. Es algo no supervisado, con lo cual no necesitamos, bueno, aquí estoy pintando el I, que es la salida, pero no necesitamos datos anotados. Vamos a usar MNIST en nuestro laboratorio, pero no vamos a usar la clase asociada a cada una de las imágenes, sino vamos a usar solamente las imágenes para entrenar, porque al final la entrada, la salida, es lo que queremos comparar con la entrada, a diferencia de un método supervisado, porque un método supervisado, la salida de la red, la comparamos, la salida con el sombrerito, la salida de la red normalmente la comparamos sin el sombrerito, la salida de la red la comparamos con la anotación, la clase que esperábamos, ¿no? Y eso es una información fuera de la entrada, ¿no? Es una información adicional a la entrada. En este caso no vamos a hacer esto, sino vamos a compararlo con la salida, la vamos a comparar con la propia entrada. Y vais a ver que en TensorFlow esto es muy sencillo de implementar.